Grabando, grabando. Ya. Entonces, un compañero acaba de preguntar, estamos iniciando la clase de hoy día 5 de abril, ¿por qué cuando vemos el límite asintótico de comportamiento, en el caso promedio, porque en esos casos donde lo ocupamos, depende de una distribución de probabilidad? Y eso es porque nosotros queremos sacar el promedio. Entonces, para sacar el promedio, tenemos que ocupar, cuando podemos sacar el promedio a mano, digamos, o sea, escribir todos los casos posibles en términos del tiempo que demora, dividido la cantidad de casos posibles, lo hacemos. El problema es que para algoritmos complejos, comillas, la cantidad de casos es muy grande. Por ejemplo, cuando estamos ordenando, la cantidad de casos es exponencial. De hecho, no, perdón, no es exponencial, es factorial. Entonces, listar la cantidad de pasos resulta un poco engorroso. Entonces, en vez de tomarnos el tiempo de listar los pasos para poder hacer el cálculo, nos valemos de una herramienta adicional que nos da el análisis estadístico, que es la esperanza. Y la esperanza no es nada más que la media, el promedio. Entonces, finalmente estamos sacando promedio de todas maneras. Pero en vez de sacarlo a la mala, ocupamos el término de esperanza para poder hacer el cálculo. Es por eso. Y eso solamente cuando nos preocupamos por el caso promedio. Cuando preguntamos por el peor caso o por el mejor caso, no es necesario. En particular, muchas veces a ustedes se les pide calcular el peor caso más que el caso promedio, porque uno dice, bueno, en el peor caso, mi algoritmo se comporta así. Entonces, no hay posibilidad de que en el caso promedio se comporte peor. Pero hay veces donde calcular el caso promedio es muy útil y lo vamos a ver durante las próximas clases, de hecho, porque tenemos que empezar a analizar algoritmos un poquito más complejos, no en términos de complejidad de entendimiento, sino que la complejidad en la que están programados. Vamos a ver ejemplos hoy día. Pero antes tengo que partir porque les mencioné la clase pasada que tenía que darles la noción de por qué el logaritmo de n factorial es acotado por n log n. Es solamente una noción y es para que tengamos la idea en nuestra mente de que efectivamente así se comporta. Así que vamos a ocupar una pizarrita para hacer eso. Y después podemos continuar con lo que nosotros hemos estado trabajando, con lo que vamos a seguir trabajando, que es, aún estamos analizando algoritmos. Ya dentro de poco vamos a empezar a diseñar. Ya, entonces, lo que quiero ahora mencionarles es efectivamente que el logaritmo de n factorial es θ de n log n. Normalmente nosotros trabajaríamos con límite y bla, 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 pero para esta demostración uno puede ocupar algo un poquito más natural. Vamos a ocupar el teorema del sándwich. En particular, log de n factorial, a ver, llegó alguien más, como ya les dije, como ustedes saben, es log de 1 más log de 2 más log de 3 más etcétera, 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 log de n menos 1 más log de n. Eso es por definición de
de logaritmo. El logaritmo de la multiplicación es lo mismo que la suma de los logaritmos. Ahora, un truco que podemos ocupar es el siguiente. Esto es claramente menor, o igual, pongámoslo así, que reemplazar todos por n. Po. El log n más log n más log n más log n más log n. Reemplacé cada término por log n. Y bueno, eso es igual a log de n elevado a n, porque es n por n por n por n, ¿cuántas veces? N. Y eso, por propiedad del logaritmo, el exponente pasa multiplicando, eso es porque la suma de los logaritmos es el logaritmo de las multiplicaciones, es lo mismo, o también lo podemos ver como aquí, como que sacamos factor común log n y es n, así que nos queda n log n. Entonces, efectivamente, logaritmo de n factorial es acotado por arriba por n log n. ¿Alguna duda con esta partecita pequeña? ¿No? Continúo entonces. Por razones similares, nosotros podemos hacerlo más chico. En vez de considerar todos los elementos, considero simplemente desde la mitad. O sea, no considero log 1, log 2, log 3, log 4 y empiezo desde log n medios. Empiezo desde log n medios más log de n medios más 1 más hasta que llegue a log de n menos 1 más log n. Partí desde la mitad. Como le quité algunos elementos y todos son positivos, claramente he hecho esto es más pequeño que lo que tenía antes. Y bueno, aún así puedo hacerlo aún más pequeño, reemplazando todos los números por n medios. Así que me queda log de n medios más 1 por 1 lo reemplazo por n medios. N medios más log de n medios más log de n medios. Uy, ¿por qué me quedó tan feo ese 2? Efectivamente. Vamos a bajar un poquito. Y bueno, esto es hago factor común n medios y hay n medios elementos, así que esto es igual a n medios de log de n medios. O sea, teta de n log n. Porque acuérdense, las constantes no juegan no son relevantes cuando estamos trabajando con teta. Así que log de n factorial es acotado por arriba, por n log n, por 1, y es acotado por abajo, por n medios log n menos 2, menos 1, porque acuérdense, el logaritmo de división es la resta de los logaritmos. Así que si quiero ser más específico, de hecho esto es exactamente igual a n medios de log n menos n medios. Y bueno, esto sigue siendo teta de n log n, lo que pasa es que simplemente quería ser más específico. Entonces, acotado por arriba y por abajo por n log n. Así que por teorema del sándwich, es teta de n log n. ¿Sí? Aquí ocupamos la definición de desigualdad, de hecho, en vez de trabajar con la definición de límite. Por eso es que a veces sí nos sirve la definición de desigualdad. Ya, ¿alguna duda con este pequeño detalle? Como les dije, es una noción para que tengan claridad, me crean,
de que efectivamente el log de n factorial es θ de n. Entonces, si no hay duda con respecto a esto, voy a continuar y ahora vamos a trabajar un poquito, porque hasta el minuto yo he hecho y ustedes no han hecho mucho más que tratar de entenderme. Y la gracia es que también ustedes trabajen, porque esto es trabajo, ¿cómo se llama? Las clases online requieren que ustedes también pongan de su parte. Y les voy a dar una actividad y les voy a dar harto tiempo para la actividad, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla de la actividad ya la subí a Moodle. Déjenme ponerla en pantalla para que la veamos. Y la voy a compartir, ¿ya? Entonces, compartiendo, esta actividad es... pero esta... No. Esta no es la versión actualizada, perdón. Lo que tengo que poner la versión actualizada de la actividad, que es la que efectivamente les subí. Es esta, sí. Perdón, estaba viendo una versión de años anteriores. Esta. Perfecto, entonces esta va a ser nuestra primera tarea. Obviamente, ustedes saben que las tareas acá son evaluadas, pero no calificadas. Porque las únicas calificaciones que puedo ponerles son el certamen 1 y el certamen 2. Me dijeron sí, que para cumplir el reglamento tengo que ponerles una nota tercera que es como de participación en clase. Así que, bueno, con estas actividades, ustedes no son calificadas per se, pero si ustedes las entregan, significan que tienen consideración para su nota de participación en clase. No importa si está correcto o no, porque lo importante es que participen. Entonces, bajo ese concepto lo vamos a trabajar, ¿ya? Así que los porcentajes actuales es que el certamen 1 vale 40%, según lo que me dijeron de secretaría, certamen 2 vale 50%, y queda un remanente de 10%, donde ese 10% es la participación en clase. ¿Ya? ¿Estamos? Así que, ¿de qué se trata esta actividad? La actividad va a ser que programen, porque la gracia es que vamos a verificar empíricamente algunas cosas de las que hemos dicho. Así que el problema 1, se los voy a explicar para que después no haya duda, se denomina búsqueda galopante versus búsqueda binaria. Porque la búsqueda binaria la conocen, me imagino yo, la hemos usado de ejemplo. Pero la pregunta es si habían alguna vez escuchado lo que es la búsqueda galopante. El profe, primera vez. Primera vez. Cuando yo hice esta actividad también era la primera vez que la escuchaba. La búsqueda galopante es una modificación de la búsqueda binaria, donde lo que hacemos es como que avanzamos rápidamente antes de poder empezar a hacer la búsqueda binaria. De esto se trata. Tenemos nuestra entrada, el arreglo, el tamaño del arreglo, y el elemento buscar X. Y lo que hacemos es que rápidamente nosotros hacemos un exponencial por 2, de manera de buscar el nuevo elemento. Por ejemplo, si el elemento que yo estoy buscando es, no sé, 10.000, estoy buscando el 10.000. Y estoy en un arreglo que está ordenado, y los primeros números son pequeñitos, 1, 3, 5, etc. Entonces, ¿para qué me preocupo de esa parte primero? Entonces, lo que hace este algoritmo es ir haciendo unos pasos exponenciales, de manera de decir, ok, desde este punto en adelante como que tiene sentido hacer la búsqueda binaria. Entonces, es como que descarta rápidamente una porción exponencial
del arreglo antes de siquiera empezar. Y ahí ya hace la búsqueda binaria tradicional, donde empieza con el índice donde empieza es el saltado este. Ajá. Así que, sí, eso es lo que es la búsqueda galopante. ¿Alguna duda? ¿Necesitan que le haga un ejemplo? Me gustaría ver un ejemplo, profe. Sí, un ejemplo, Ok, por favor. ok. Vamos a copiar el código que está acá y lo vamos a llevar a nuestra pizarra para poder trabajar con un ejemplo. Así que voy a tener que abrir una pizarra, permiso. Permiso. Abramos una pizarra para trabajar. Bla, 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 bla. Me permite copiar el texto que acabo de pegar. ¿Aló? Ah, ya, ahí está. Perfecto, entonces ahora vamos a agarrar nuestro lápiz. Ok, entonces tenemos... tengo un arreglo un poco más. El arreglo tiene que ser más o menos interesante de largo, porque si no carece de sentido. Porque obviamente todas estas búsquedas se ve la aceleración efectivamente cuando el arreglo es generosamente grande. Entonces, no sé, acá hay el 1, 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 33, 50, 66, 104, eso parece un 109, así que dejémoslo como 109, 115, 135, 155, 170 y 200. Ya, ahí tenemos un ejemplo de un arreglo que está ordenado. Supongamos que entonces este es A, el tamaño de A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, así que size es 17. Y X, que es el elemento que vamos a buscar, es 160. Profe, el 160 no está. No importa, porque no sé por qué, no tiene por qué estar, pero lo que quiero ver, visualizar, es si efectivamente cómo funciona el algoritmo. ¿Ya? Entonces, empezamos, si el size es 0, entonces falla, el size no es 0, así que no importa. Si no, decimos si tenemos nuestra variable linf, que es límite inferior, en 1. Y luego pregunta, un ciclo while, dice, si el límite inferior multiplicado por 2 es menor que el size, o sea, 2 por 1 es 2, así que seguimos siendo menor que el size, no hay problema. Y tenemos que preguntar por la posición en el arreglo de 2 veces el linf, y ese lo comparamos con lo que estamos buscando, que es el 160. En este minuto, 2 veces por el linf es 1, así que 2 es 2, preguntamos por la posición 2, en este caso trabaja desde el 1 en adelante o desde el 0 en adelante esta versión del algoritmo. Veamos. Parece que trabaja desde el 0. Ya. Entonces, trabajará desde el 1. Gran pregunta, gran. Asumamos que trabaja desde el 1. Entonces dice, ya, 2 por, entonces nos está preguntando por esta posición. El 2 por 1 es la posición 2. Entonces la posición 2 es 3, y como 3, en este caso 3, comparado con 160, obviamente el 160 es más grande, se cumple la condición, así que tenemos que aplicar el paso del while. Y lo que dice es que multipliquemos el linf por 2.
Así que efectivamente vamos a multiplicar el linf por 2 y ahora se convierte en 2. Entonces ahora preguntamos por el 2 por 2, la posición 4, que ahora es 7. Sigue siendo menor, así que lo multiplicamos por 2. Entonces ahora, en vez de preguntar por la posición 7, de la posición 4, ahora preguntamos por la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 21. 21 sigue siendo más chico, así que volvemos a multiplicar por 2. Entonces ahora preguntamos por la posición 16. Voy a empezar a poner números acá, porque si no me va a perder. 1, 2, 3. Entonces, 8 por 2 es 16, la posición 16 ahora es 178. Como la posición 16 es 178, entonces ahora esta condición no se cumple. Así que lim inferior es 8. Entonces lo que hacemos es hacer una búsqueda binaria solo del 8 en adelante. Eso es lo que hace búsqueda galopante. ¿Ya? Ah, entonces, sí o sí tiene que estar el arreglo arreglado, para la redundancia. Sí, tiene que estar necesariamente ordenado. Ya. Es una condición de entrada. Sí. Ya, ¿estamos bien? Vamos de nuevo entonces a al enunciado de la tarea. Entonces, seguimos viendo el enunciado de la tarea. Esta es la búsqueda galopante. Entonces, se le pide implementar en su lenguaje favorito, aquí realmente me da lo mismo porque yo no voy a revisar su lenguaje, búsqueda binaria y búsqueda galopante. Obviamente, búsqueda galopante ocupa como parte de su código la búsqueda binaria. Y genere al azar un arreglo de tamaño 5000 enteros. El rango de esos 5.000 enteros, 5.000 millones, 5.000 millones. De esos 5.000 millones de enteros, bueno, probablemente hoy día tengamos que hacerlo un poquito más grande quizá, porque 5.000 millones puede que se demore muy poquito. Entonces quizá si lo hace un poco más grande se vea mejor la diferencia cuando ejecute. Pero partamos por 5.000 millones. Y el rango de los elementos es de 1 a 10 millones. Así que no tiene por qué ocupar, creo que con un short basta. ¿Cuántos bytes tenía un short? 2, ¿cierto? Son 2 bytes, cada byte tiene 16, 8 son 16. No, con un short no me alcanza, no, tiene que ser un int. No dije nada. ¿Ya? Ordene el arreglo y ocupe algún algoritmo de ordenamiento, alguno. Obviamente si ocupa bubble sort se va a demorar mucho, así que trate de usar otro. Acá se le pone ejemplo el merge sort, que vamos a hablar del merge sort un poquito más adelante. Y busque las claves 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, etc. Y complete cómo se van demorando, según la tabla. Y de acuerdo a la tabla, usted dice, ¿cuál es mejor? ¿Búsqueda galopante o búsqueda binaria? Y la idea es que trate de hacer el estudio teórico que hemos hecho hasta el minuto de cómo se comportan. Ahora, a esto le falta un cachito para que me lo puedan hacer, que es que nosotros sepamos analizar algoritmos recursivos. Y eso lo vamos a empezar a aprender hoy día. Así que ahí tienen un poco de incentivo de que, ojo, esto se aprende para algo, porque necesitamos hacer, cuando tenemos recursividad, necesitamos
herramientas nuevas, ya lo vamos a ver. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda? Ah, perdón, lo dije mal, ¿ah? No es que busquen la clave 1000, 5000, 10.000, 50.000 y 100.000, sino que busquen 1000 claves, 5000 claves, 10.000 claves, 50.000 claves y 100.000 claves. Claves es el elemento a buscar. Entonces ahí ustedes van a ver que el crecimiento del algoritmo según demora. Eso es. ¿Para cuándo es la ¿Cómo? tarea, profe? ¿Para Entendí, cuándo? No se preocupen si le doy como hasta fin de mes. Ah, profe, ¿puede explicar lo de las claves? No lo entendí. Es como que, mire, dice, luego genere al azar 1000 claves. Por ejemplo, no sé, tengo mi arreglo, generé mi arreglo al azar y lo tengo guardado en memoria. Está guardado en memoria, no lo voy a modificar. Entonces luego digo, ya, a ver, quiero buscar un número. ¿Cuánto se demora? La verdad es que se demora nada, porque es búsqueda binaria, la búsqueda binaria no se demora nada, digamos, es demasiado rápida. Entonces, si toma el tiempo de buscar una sola clave, no le va a aparecer nada, le va a aparecer 0 microsegundos. Entonces, en vez de buscar una sola clave, busque 1000. Entonces, empieza a tomar el tiempo, hace 1000 búsquedas distintas al azar, termina de tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo demoró? Eso es. ¿Se entiende? Ya, ahora sí Ya, entendí. perfecto. Eso con 1000, 5000, 10.000, 50.000 y 100.000. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no, continúo con el problema. Ya, voy con el problema 2. Problema 2. antes, no. Ya, ¿Seguro? ya. Sí, era sobre el código, pero justo la pregunta uno lo dice. Ah, El ya, punto uno lo perfecto. dice. Sí, la pregunta dice que lo implementen en su lenguaje favorito. Obviamente, aquellos que lo implementen en Python, los que les guste Python, esto se va a demorar más que si lo implementa en C, C++ o Java, porque Python es lento, muy lento. Ok, problema número 2. Multiplicación de matrices. Ustedes saben lo que es una matriz, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos dos matrices cuadradas, n por n. La multiplicación de matrices se define multiplicando cada elemento de la iésima fila por cada elemento de la jésima fila, de la iésima fila de A, por la jésima columna de B, y luego se suman. Y eso te da la posición IJ de la multiplicación de las matrices. Y aquí está la fórmula. Cada elemento para calcular IJ, entonces requeriría de n multiplicaciones, porque hago cada elemento de una fila de tamaño n por cada elemento de una columna de tamaño n se multiplican una por una y se suman. Entonces hago n multiplicaciones. Como la matriz es de tamaño n cuadrado, entonces, por obviedad, estamos hablando de un algoritmo n cubo. Y eso se hace en el algoritmo tradicional de multiplicación de matrices. Sin embargo, cuando tenemos matrices cuadradas, podemos ocupar dos propiedades interesantes. La primera propiedad es esta de acá. Si la matriz es cuadrada, puedo separarla como de A4 y me va a resultar que la esquina superior izquierda del resultante es esta multiplicación que usted ve acá de matrices y su suma, si es que las entradas están separadas de manera cuadrada, en 4 partes, en 4 cuadrantes. La parte esquina superior derecha es esta multiplicación y así. Entonces es como que podemos, spoiler alert, dividir el problema en partes más pequeñas. Uy, parece una técnica de programación eso. Y abordar el problema en sus partes más pequeñitas.
Y esta partición que usted hace, como la matriz es cuadrada, la partición le queda cuadrada. Así que a la partición la vuelve a particionar en 4 y la vuelve a particionar en 4 hasta que queda con elementos únicos. Y ahí usted empieza a multiplicar como 1 a 1 enteros y va sumando hacia arriba. Eso se programa de manera recursiva. ¿Ya? Y luego hay una segunda propiedad, que es la propiedad 2, que es esta cosa, que si separamos la cosa en 4, en vez de hacer las multiplicaciones simples de arriba, podemos hacer unas multiplicaciones un poco más complejas y decir M, N, O, P, Q, R, S, las submatrices cuadradas, estas se hacen de esta manera que está acá. Algunas veces se tienen que sumar y multiplicar las matrices, algunas veces incluso se tienen que restar. Y resulta que la resultante es esta fórmula que está acá abajo. ¿Por qué se hace este tremendo enredo para multiplicar matrices? Siendo que les mostré que la multiplicación de matrices se hace simplemente de la manera tradicional. Bueno, la pregunta es, si usted genera al azar las matrices A y B y intenta el tiempo de ejecución del algoritmo tradicional, un triple for, el algoritmo según las particiones de la primera opción, o el algoritmo según las particiones de la segunda opción, ¿cuál se comporta mejor? Es la pregunta. Entonces usted genera al azar las matrices, programa en su lenguaje favorito cómo multiplicar las matrices según las herramientas que les di, y completan la tablita. Y la pregunta que... ¿dónde está la pregunta 1? ¿Está abajo? ¿Dónde quedó la pregunta 1? Ahí está. Ah, no, claro. Completar la tablita. La pregunta 2, entonces. ¿Cuál es la conclusión que puede sacar respecto a lo que hizo? Y la pregunta 3 es saber si puede hacer el estudio sintótico de los algoritmos que creó. A ver si puede. Porque no es tan fácil. Entonces, les dejo, pueden hacer grupos de 5. Profe, es que yo odio a la gente. Hágalo solo. Profe, es que, ¿sabes qué? Nosotros somos sectillizos, nacimos el mismo día y chupamos de la misma mamadera, somos inseparables. Hágalo de 6. Lo que más me complicaría es que usted todo lo hiciera solo y tuviera que revisar 40 y tantos, 50 trabajos. Eso es, no. Por favor, ahórrenme ese trabajo y agrúpense. ¿Ya? Entonces usted se cumple el 2 de mayo y usted me sube como la respuesta a las preguntas. No necesitan enviarme el algoritmo. Si programaron bien el algoritmo, esto les va a resultar coherente. Y después, ese mismo día, yo puedo mostrarles, yo ya lo programé, ya lo probé, etcétera, y les voy a mostrar en clases cómo funciona. ¿Ya? ¿Dudas? Cualquier duda podemos preguntarle, ¿verdad? Obviamente. Tenemos dos opciones. Una es que efectivamente me pregunten por Moodle, que me dijeron que la comunicación de los alumnos se hace todo por aula virtual. Pero si no, también me pueden mandar un correo. Creo que en el mismo Moodle está el correo. Si no, mi correo es, no me lo sé aún. Dame un segundo, lo tengo acá. Sí, profe, su correo está en la plataforma. Ya, está la plataforma. Si no, me lo envían al correo. Yo creo que para la entrega, porque no le especifico una hora, de hecho, porque no me importa, no voy a ocupar Moodle para la entrega solo por el hecho de que en Moodle tengo que decir que la entrega hasta cierta hora, y en realidad me importa un rábano. Entonces envíenmelo cuando puedan, cerca del 2 de mayo. Si me lo envían un poquito pasado, el 3 de mayo, me da lo mismo. Me lo envían al correo, creo que es más cómodo. La lista de integrantes y la respuesta. ¿Sí?
El 2 de mayo es la fecha de la primera prueba, ¿no es cierto? A ver, déjeme corroborar. Vamos a dejar de compartir. Esto está subido. Y nos vamos a compartir al navegador, porque como yo soy profe part-time de ustedes, no me sé de memoria las fechas, pero es las primeras semanas de mayo. ¿Cuál? No me acuerdo específicamente, así que vamos. Calendario de la Católica del Norte. Las fechas podrían modificarse. Bla, 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 bla. Viernes 28 de abril, 2 de mayo, proceso oferta académica. Semana de autocuidado. Es el 15 de mayo. Y la semana de autocuidado me dijeron que era justo la semana posterior al certamen 1, a la semana del certamen 1. Así que serían 7 días menos, 15 menos 7 son 8. El 8 de mayo, la semana del 8 de mayo vamos a hacer el certamen. Acuérdense, ya les había mencionado, mi certamen no es un día en particular, les envío como las preguntas y ustedes las responden y me las devuelven cuando puedan. Les doy Profe, como la semanita, digamos. ¿Sí? profe, yo tengo acá anotado que la prueba es el 2 de mayo, pero que la semana de pruebas termina el 9 de mayo. Pero que la de algoritmo sería el 2 de mayo. ¿Ah, sí? Por lo menos yo tengo eso, no sé si se habrá Lo- cambiado esa lo- pero información o no. ¿cuándo lo anotó? Cuando iniciamos las clases. Cuando iniciaron las clases. Yo lo único que le he reproducido, si es que lo dije, es que voy a cumplir con la semana de evaluaciones que tiene la Católica del Norte porque debo hacerlo. Y si mal no recuerdo, uno de ustedes dijo que la semana de evaluaciones era el 2 de mayo. Pero por lo que veo acá en el calendario, la semana de evaluaciones sería el 8. ¿Alguien me puede corroborar de usted, ya que ustedes tienen otras asignaturas, cuál es la semana de evaluaciones? En otras asignaturas ya tienen, Corresponde del 2 al 9, profe. Lo que es pasa es del que 2 la al 9. escuela nos entregó un calendario en donde en cada día puso como una prueba distinta para que no nos chocaran Ah, entre mira, los a mí no me ramos. han dicho nada. Ok, entonces mi Y prueba, la prueba ¿cuándo de este ramo sería? está fijada ¿El para el lunes? 2, pero Ok, perdón. las fechas Entonces esas es son esa. modificables en todo caso. Sí, claro, ya es esa semana, bueno, esa semana. O sea, a ver, la entrega no significa que el 1 de mayo se pongan a trabajar para entregarlo el 2. Significa que se pongan a trabajar ahora, ¿no? Pero si no, podemos correrlo una semana, me da lo mismo. Esto es participación en clase, ¿ya? Así que lo importante es que lo traten de hacer. Si están complicados para el 2 de mayo, bueno, lo entregarán después. E insisto, la entrega, el día, para mí es irrelevante. Lo importante es que lo traten de hacer. Ni siquiera que lo hagan, traten de hacerlo. ¿Me entienden? Porque la idea es que traten de aprender con lo que van a hacer. Pero estoy casi seguro que cuando me hicieron la inducción a mí me dijeron, la semana de autocuidado es justo la semana después de las evaluaciones. Eso me acuerdo que me habían dicho. Ahora, cuando busco calendario, acá no veo el calendario de las pruebas, porque Profe, está el aniversario y todo, pero acá no lo dice. Y me parece mucho que no me han enviado el calendario al correo. profe, lo que pasa es que la semana de pruebas son 2 semanas completas. O sea, empieza el martes de una semana y termina el martes de la otra semana. Ah, Entonces, quizás por eso, entiendo, entiendo. Y por eso ellos pusieron, una semana después son de... 2 semanas, no una. Ahí Claro. es donde estaba mi error. Ok, entonces si son 2 semanas, veamos, llegando, aproximándonos a la fecha, vamos a ver qué tal andamos y si estamos bien, hacemos el certamen, empieza el 2 de mayo. Si no, lo tiramos un poquito más para adelante, pero no el enunciado yo se los doy el 2 de mayo. El punto es cuando me lo entregan, porque insisto, es un certamen online, digamos. ¿Qué saco yo con estar 1 hora con la cámara prendida y ustedes escribiendo? No. O con el sistema del Moodle, que yo encuentro que es un poco estresante.
prefiero yo mandarles una lista de preguntas y que las traten de resolver. Ahora, si se copian, bueno, cosa de ustedes mismos se engañan. Es muy difícil que yo pueda controlar si se copian o no, aun cuando haga uso de las herramientas que tiene el sistema para que lo hagan en un cierto periodo de tiempo o no. Además, yo pasé por algo que se llama el diseño universal de aprendizaje, el DUA, que es un término bien técnico que tienen estos chicos que hacen estudios respecto a los estudiantes. Y el DUA, de lo que se trata, es que nosotros podamos adaptar la clase y especialmente las evaluaciones a la mayoría, que la mayoría pueda hacerlo. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes conocen el pelador de papas? Sí. ¿Verdad? Que es una herramienta que uno le hace así y la papa se pela mágicamente, no hay que ocupar el cuchillo, ¿verdad? El pelador de papas es el ejemplo como por excelencia del diseño universal. Porque pelar una papa con un cuchillo, uno requiere una precisión bastante importante en términos de manejo manual, lo cual descarta a todos aquellos que tengan problemas motrices, artrosis, lo que se le ocurra, Parkinson temprano, tendinitis, etc. Pero el pelador de papas no. El pelador de papas uno hace un movimiento con esta parte y listo, se peló la papa. Uno que no tiene ningún problema motriz, bueno, yo soy medio torpe, pero eso es otra cosa, uno ocupa el pelador de papas igual. Claro, podría efectivamente hacerlo por un cuchillo, pero probablemente no me quedaría tan bien. Entonces, si es que a mí me evaluaran, me pusieran una nota por qué tan bien peleé una papa, bueno, ocupo la herramienta. Total, una persona que tenga algún problema motriz va a pelar la papa de tan fácil o tan difícil como yo peleé la papa ocupando esta herramienta universal. Y lo que se me evaluará en ese caso es mi dedicación en fijarme si efectivamente la peleé, no si tengo problema motriz o no. Es lo mismo que yo quiero aplicar con ustedes. Si ustedes de aquellos que se ponen nerviosos, si es que le pongo 1 hora para realizar la evaluación, o tiene problemas con ocupar el sistema online y lo encuentra raro, o cualquier cosa, bueno, yo no estoy evaluando si usted se pone nervioso o no, yo estoy evaluando si usted es capaz de resolver un problema. Por lo tanto, yo les pongo el problema y les doy el tiempo que requieran. Si usted lo hace en 1 hora, fantástico. Qué bueno que usted sea rápido. Pero no estoy evaluando rapidez. Entonces, suponiendo que alguno de ustedes tenga alguno de estos problemas que son irrelevantes para mi evaluación, bueno, les doy el tiempo suficiente para que lo hagan. Eso es. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora que tenemos la claridad de que cuándo es la evaluación y todo eso, y cuándo es la entrega de esto, o sea, sería antes de empezar los exámenes. La idea es que esto también le ayude a estudiar, así que si requiere más tiempo se los doy, me da lo mismo. Podemos continuar avanzando con el contenido. Tengo 2 mensajes en el chat. Me mandaron el calendario de evaluaciones. Muchas gracias. Lo voy a abrir y lo voy a guardar. Ya, dejar de compartir. Y nos vamos a pasar nueva materia. No sé si ocupar PPT o no. Yo creo que no tiene sentido. Se las voy a subir igual. Pero en este caso voy a escribir un poco. Si necesito la PPT, la cargo. Entonces, vamos a pizarra. Me encantaría tener una pizarra de verdad. Porque esta es como que es raro escribir en esta pizarra. Mejor que ocupar el mouse, pero bueno. Ya. Bueno, búsqueda binaria. Aprovechemos. Búsqueda binaria. ¿Cómo es que la búsqueda binaria? Tratemos de programarlo. A ver, sería búsqueda binaria, donde nosotros le pasamos el arreglo, le pasamos el inicio y el fin.
el índice de inicio y el índice del fin. Entonces, la búsqueda binaria sabemos que funciona de la siguiente manera. Asumimos que el arreglo está ordenado, preguntamos por la Profe. mitad, ¿sí? Falta lo que queremos buscar, ¿o no? Uy, sí, en todo caso. Estaba pensando como en que el elemento a buscar es una variable global. No, tiene razón. El elemento X. La chica superpoderosa, elemento X. Sustancia X, da lo mismo. Entonces, claro, me faltaba el elemento a buscar. Entonces, si el elemento a buscar está en la mitad, bien, terminamos. Si no, tenemos que irnos por el lado derecho o por el lado izquierdo, dependiendo si es más grande o más chico. Así que, efectivamente, lo primero que tenemos que preguntar es si es que el inicio es exactamente igual que el fin, retornamos no, igual tengo que preguntar si ese es el elemento o no, porque puede que no sea. Entonces tendríamos, si el inicio es más grande que el fin, entonces lo que hacemos es un retorno -1. Porque quiere decir que fallamos. Entonces, ahora sí podemos preguntar. Si la posición de la mitad, o sea, fin menos inicio partido por 2, es exactamente el elemento que estamos buscando, entonces retornamos ese mismo índice. Fin menos inicio partido por 2. Si no, como que lo hice muy grande, bueno, no importa. L, estoy bien. El C. Si es que no, entonces tenemos que preguntarnos si la posición de la mitad es más grande que lo que estoy buscando, eso significa que debo buscar en la mitad izquierda. Así que lo que hago es una llamada recursiva a búsqueda binaria, pero ahora lo que le paso es el mismo arreglo, el mismo inicio, pero el fin cambia. Ahora el fin es f menos i medios menos 1, digamos, con la x. Se lo busco en la mitad izquierda. Y si no, quiere decir que es más grande. Si es más grande, entonces me veo obligado a buscar en la mitad derecha. Así que es ahora el inicio el que cambia. Los dos más 1. Fin. X. Ya, ahí está. Bien, he programado la búsqueda binaria. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con este código? ¿No? Bien. El código tradicional de búsqueda binaria. Pregunta, ¿cómo sabemos cuánto uso de recursos temporales ocupa esto que tenemos aquí? Contando las veces de la recursividad, ¿no? A La ver, comparación. partamos por el análisis que hemos aprendido hasta el minuto. Tenemos que preguntarnos cuál es la operación relevante. ¿Cuál es la operación relevante en esto que estamos haciendo? Comparación. La comparación. Perfecto, estamos comparando. Así que veamos dónde hay comparaciones acá. Supongamos que estos son líneas de código del 1 al 5. ¿Cuántas comparaciones son y dónde están? Hay dos comparaciones y sería, o sea, la 2 y la 4, ¿no?
2 y 4. Perfecto. ¿Hay alguien que piense distinto? ¿Todos estamos en la misma entonces? ¿Qué pasa con esta comparación? ¿Debo contarla o no? Esa me parece que no. Efectivamente, no debo contarla. ¿Por qué? Porque los involucrados no son elementos del problema, es el tamaño, son los índices. No me importa esta comparación para contar las comparaciones relevantes, la operación relevante. La operación relevante lo que hace es comparar elementos del problema, este y este. Efectivamente son 2 comparaciones. 2 comparaciones. Ahora, para sacar el uso de recursos, veamos, el tiempo que ocupa, calculemos el peor caso, partamos por el peor caso, porque el mejor caso obviamente es 1, ¿no? Ya, el peor caso, dado la entrada de n. Ok, entonces me dice que hay una comparación, obviamente este if va a resultar negativo, porque si no sería el mejor caso, así que vamos acá, tenemos este segundo if, así que hacemos 2 comparaciones, ¿más qué? Supongamos que nos vamos por arriba, independiente, por arriba, por abajo, cualquiera de las 2 es irrelevante. ¿Qué es esto que acabo de subrayar? ¿Qué digo de encerrar en un óvalo mal formado? Sería como el tiempo del mismo algoritmo, ¿no? Muy bien, Recursivamente. muy bien, sí, claro. Sí, claro. Entonces, acá lo que hago es, cuando nosotros hacemos una llamada en un lenguaje estructurado tradicional, lo que hacemos es simplemente copiar el código ahí. En realidad lo que se hace es una llamada, es un go-to, pero en términos prácticos es como si el código estuviera copiado acá. Entonces, como el código está recopiado acá, entonces es el mismo código, por lo tanto hay dos comparaciones adicionales más una nueva llamada recursiva. Pero eso, si lo pongo así 1, 1, 1, 1, no sé cuántas veces son, entonces en realidad es raro. Así que lo mejor es aprovecharnos de la definición que nosotros estamos haciendo. Si esto es el uso de recursos del algoritmo cuando la entrada es de tamaño n, asumiendo que f menos i es n, entonces acá lo que hacemos es hacer una llamada, seguimos asumiendo peor caso, y ahora, ¿de qué tamaño es la entrada? Antes la entrada era de tamaño n, la diferencia entre i y f, y ahora es entre i y la mitad, o sea, la mitad. Aquí tenemos la expresión, bueno, obviamente me falta el caso base, pues el caso base es este. El caso base es t de 0, cuando es de tamaño 0, se demora 0. ¿Por qué se demora 0? Porque en el caso base, ¿cuántas comparaciones hay en este código? ¿Cuántas comparaciones alcanzo a hacer si me meto por este if? Ninguna. Sí, claro. Claro, porque estoy haciendo el del peor caso, y el peor caso es que efectivamente yo me vaya por ahí. Bien. Pregunta, entonces, ¿cuál es su comportamiento sintótico? Dada la fórmula que está ahí arriba. ¿Saben calcular eso? Es logarítmico ¿Por qué? porque si nos fijamos ahí como que se va dividiendo en 2. Sí, claro. Sí, claro. Pero eso lo podemos sacar porque tenemos un entendimiento de cómo funciona esto en términos macro. Pero si les pongo algo un poco más complejo, quizás no lo puedan adivinar, porque aquí lo que hacemos es adivinar basados en que nosotros sabemos alguna cosa extra de la fórmula.
Por ejemplo, ya, voy a... Profesor, disculpe, Ajá, pero estas ecuaciones de recurrencia se enseña a resolverlas en este curso. sí, correcto. Por eso las estoy preguntando para ver si tienen conocimiento previo. Es No, como no una tenemos introducción. conocimiento previo. Si tienen la intuición. De hecho, la intuición la tienen. Estoy planteando la pregunta, planteando la inquietud. ¿Se fijan? Yo sé que no lo tienen que saber. Voy a poner un segundo algoritmo. Voy. Le voy a poner simplemente F, donde le paso una entrada que es N. Entonces, F de N se calcula de la siguiente manera. Si N es 0, yo lo que hago es retornar 0. Si por el contrario N es 1, entonces lo que hago es retornar 1. Por el contrario, si no, lo que hago es retornar f de n menos 1 más f de n menos 2. Ya que ustedes son secos, creo que saben qué es esto. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esta cosa que acabo de programar acá? Fibonacci. Sí, es Fibonacci. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Cuál es su comportamiento asintótico? Bueno, antes de partir por eso, tratemos de plantear la fórmula de recurrencia. Entonces, ¿cuál es la operación relevante de Fibonacci? Me parece que la llamada a la siguiente función, ¿no? La llamada a la siguiente función, lo que es una herramienta del algoritmo. Recuerden, la operación relevante no tiene que ver con el algoritmo, tiene que ver con la lógica. ¿Qué es lo que hace Fibonacci para calcular? ¿Cómo yo calculo el Fibonacci de 5, por ejemplo? La suma, correcto. Es la suma. Alguien lo dijo en el chat. Porque para calcular el Fibonacci de 5 tengo que sumar el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3. Para obtener el Fibonacci de 4 tengo que sumar el Fibonacci de 3 y de 2, y para obtener el Fibonacci de 3 debo sumar el f de 2 y el f de 1. ¿Me entiende, no? Cada vez estoy sumando, sumo. Así que la operación relevante es la suma. Entonces, ¿cuántas sumas hay acá? Una, ¿no? Aquí hay una suma, efectivamente hay una suma. Así que hay 1 más las llamadas recursivas. T de n menos 1 más T de n menos 2. Y los casos base, T de 0 es 0 y T de 1 es 1. ¿Cuál es la operación relevante? Ah, ¿verdad? Sí, 0. 0. Es una pregunta capciosa, ¿no? 0. ¿Por qué? Porque no estoy preguntando cuál es el valor, estoy preguntando cuál es el uso de recursos. Y cuando pregunto por T de 0, lo que hace es f de 0, pregunta si n es 0 y retorna 0. ¿Cuántas veces sumé? Ninguna. Cuando pregunto por f de 1, me meto en este if,
n es igual 1 y retorno 1. ¿Cuántas veces sumé? Ninguna. Así que t de 1 es 0, no 1. ¿Ve? Pregunta capciosa para pillarlo a ver si estaban atentos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento asintótico de este? Porque del otro ustedes dijeron, el logaritmo y se nota porque bla, bla, bla. ¿Cuál es el de este? No es tan fácil, ¿cierto? No, este ya no. No, ya no. Entonces, efectivamente, yo les planteo con esto la necesidad de que tenemos que tener técnicas distintas para poder resolver ecuaciones de recurrencia. Porque hay veces que nosotros no podemos llegar y decir, basándonos en el algoritmo y en la forma en que trabaja, cuál es el comportamiento asintótico. Necesitamos herramientas. Y estas herramientas son las que vamos a ver en el curso. Obviamente aquí también les voy a dar un último ejemplo. Voy a borrar todo esto porque, ¿para qué? Si total, estos son códigos simples. Y voy a poner un último ejemplo, que este ejemplo es súper básico, pero es bueno porque con ese ejemplo básico podemos partir trabajando en los primeros métodos que son más básicos. Este otro algoritmo lo voy a llamar el FAC, con A, FAC de n. El FAC de n lo que hace es que si n es 0, retorna 1. De lo contrario, lo que hace es retornar n por fact de n-1. ¿Qué estoy calculando acá? Factorial. Factorial. Muy bien. Entonces, vamos a sacar el uso de recursos del factorial. Veamos, ¿cuál es la operación relevante del factorial? Movamos las manitas, a ver. ¿Cuál es la operación relevante del factorial? La multiplicación. La multiplicación, porque es la operación que tiene sentido en lo que estamos haciendo. El factorial es n por n-1 por n-1, etc. ¿Cuántas multiplicaciones hay? Hay una, que es esta, más la llamada recursiva, t de n-1. Y en el caso base, t de 0 es... t de 0 es... Pero 0. Ya, muy bien. Pero, profe, acá dice 1. Recuerde, lo que estoy preguntando es la cantidad de operaciones relevantes. Cuando me meto en este if, no hay ninguna multiplicación, así que la cantidad de operaciones relevantes es 0. Ya, acá tenemos otra fórmula, quizá más fácil. ¿Cuál es el comportamiento asintótico de esto, así al vuelo de pájaro? Esta debería ser más fácil que la de la búsqueda binaria. eso es factorial, creo. No confunda el cálculo, lo que obtenemos, con el tiempo que ocupamos. No es eso. Ah, claro. ¿Hay alguien que pueda saber cuál es? Así, solo mirándola. O tal vez del orden n. Ah, por ahí va, ¿cierto? Ya. Efectivamente, es orden. Ahora, tenemos tres fórmulas entonces que vamos a trabajar. Tres fórmulas de ejemplo y veamos cómo los resolvemos. Hay más, pero bueno. Después vamos a ver otras, de hecho. Tenemos t de n es igual a 1 más t de n menos 1. Tenemos t de n es igual a 2 más t de n medios.
y tenemos T de n es igual a 1 más T de n menos 1 más T de n menos 2. ¡Wow! Tenemos 3 fórmulas. Y vamos a empezar con nuestra primera manera de resolver ecuaciones de recurrencia. Esto se llama sustitución forward. Voy a partir con esta que es la más fácil. La sustitución forward en realidad es bien simple. Lo que hacemos es trabajar hacia adelante. Bueno, T de 0 es 0. Acuérdense que el caso base era 0. En todo caso, el caso base de todas es 0. El T de 1, bueno, por fórmula, es 1 más T de 0. Pero bueno, T de 0 es 0. Así que esto es 1 más 0, 1. Luego tenemos T de 2. Bueno, es 1 más T de 1. Perdón. Pero T de 1, ya lo sacamos, es 1, así que esto es 1 más 1, 2. Luego tengo T de 3, que es 1 más T de 2. Pero T de 2 lo calculamos arriba, es 1 más 1 más 1, 3. Por lo tanto, y este método es relativamente informal, por eso no se ocupa demasiado, y es el primero que enseño porque es el más simple, T de K es 1 más T de K menos 1. Pero según lo que vamos trabajando, esto sería 1 más, paréntesis, 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces creen ustedes? Según se ve el patrón. Fíjese, para 0, T de 0 fue K 0. menos 1 Para- veces. ¿Cuántas? K menos 1. K menos 1. Efectivamente, K menos 1. Porque efectivamente para 0, T de 0 fue 0 veces. Para 1, 1. Para 2, 1 más 1. Para 3, 1 más 1 más 1, etc. Entonces esto resulta en K, porque es K menos 1 más 1. Implica que en este caso, para esta fórmula, T de n sería n. Bien simple sustitución forward. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda? ¿No? El problema de la sustitución forward es que cuando esto es un poco más complejo, por ejemplo, si trabajamos con este, vamos a ver, T de 0 es 0, T de 1 es 0, T de 2 es 1 más T de 1 más T de 2, por lo tanto esto es 1 más 0 es 1, luego tengo T de 3, es 1 más T de 2 más T de 1, que esto es 1 más 1 más 0 es 2, luego tengo T de 4, que es 1 más T de 1 más T de, perdón, más T de 3 más T de 2, que eso sería 1 más 2 más 1, que esto es 4. A ver. ¿Sí? Profe, disculpe, en T Ajá. de 2, ¿por qué el tercer término es T de 2 también? Perdón, es T de 1 y T de 0. Ahí sí. Perdón. Es que mi mano se mueve más rápido de lo que se mueve mi cerebro. Y luego vamos a bajar un poquito. Bueno, voy a trabajar acá. T de 5. Entonces sería 1 más T de 4 más T de 3, lo cual resulta en 1 más 4 más 2. Serían 3, 7. Entonces podemos concluir cuánto es T de K. No se ve tan fácil, ¿no?
Entonces, sustitución forward no siempre nos sirve. Especialmente cuando tenemos casos más complejos, se complica la vida. ¿Se da cuenta que es como no es posible, factible, llegar y sacar la conclusión? Ahora, vamos a trabajar con el del medio. Vamos a trabajar con este, a ver si con este sí podemos. Bueno, t de 0 es 0. Uy, ¿qué hice? Se me fue a pasar a apretar un botón del lápiz. Ya. Ah, ¿cómo deshago eso? Ahí está. T de 1, según la fórmula, serían 2 más t de 1 medio, que se aproxima a 0, así que sería 2. T de 2 es 2 más t de 2 medios, que es 1, así que esto sería 4. Y t de 3 serían 2 más t de 3 medios, y 3 medios sigue siendo 1 por aproximación, así que esto es 4. T de 4 serían 2 más t de 4 medios, lo cual es 2, así que estos serían 6. T de n es igual a... No se ve tan claro, ¿no? Nosotros sabemos que es logaritmo, pero como que... la sustitución forward como que no nos permite fácilmente sacar el patrón que nosotros estamos buscando. Entonces, si bien es un método que algunos ocupan, nos damos cuenta que nuestros 3 ejemplos que estamos trabajando solo nos sirvió para uno, el más simple. ¿Ya? Yo creo que por hoy vamos a parar acá. ¿Sí? A ver cuánto nos queda. Igual nos queda un poco. Podría pasarlo al segundo método, que es bien parecido. El método Runge-Kutta. Uy, me suena por nombre, pero sabe que ni me acuerdo del método Runge-Kutta. No tengo ninguna memoria de lo que significa. Seguramente lo vi alguna vez, pero no lo recuerdo. Esa es la verdad. Ya. Entonces, efectivamente, la sustitución forward existe, pero es un método limitado. Entonces, voy a pasarles un segundo método que igualmente sigue siendo un método muy simplista, pero que puede que nos ayude un poquito con alguno de estos. Y en vez de llamarse sustitución forward, se llama sustitución backward. Y la sustitución backward, lo que es lo mismo, pero al revés. O sea, en vez de partir desde bottom up, vamos a trabajar top down. O sea, desde arriba. TDN, vamos a trabajar con el primero, es 1 más TDN menos 1. Bueno, pero TDN menos 1, por fórmula, es 1 más TDN menos 2. Pero bueno, por fórmula, TDN menos 2 es 1 más 1 más 1 más TDN menos 3. Y bueno, la última reemplazo que hago, TDN menos 3 es 1 más TDN menos 4. Entonces, esto sería 1 más 1 más 1 más más 1 más T de n menos n, que es
t de 0 que vale 0. ¿Y cuántos unos logré hacer acá? Tengo 1, 2, 3, 4, a medida que voy bajando y coinciden con los índices de acá. Así que efectivamente esto resulta ser n, así que esto es n. Es como similar, ¿se dan cuenta? Pero partimos desde arriba. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Entonces, ¿por qué le estoy pasando un método que es igual al anterior? Porque este método sí nos permite hacer algo interesante con el segundo caso. Entonces, vamos a trabajar ahora con el segundo caso. Esto es 2 más t de n medios. Pero t de n medios, por fórmula, es 2 más t de n cuartos. Así que tenemos 2 más 2 más, t de n cuartos es 2 más t de n octavos. Seguimos trabajando y finalmente nos queda 2 más 2, más 2, más t de n partido por n, que es t de 1, que es 2 creo, si mal no recuerdo. Porque t de 0 era 0 y sí. Entonces, ¿cuánto nos resulta? Bueno, por cada vez que bajamos, añadimos un 2 adicional. Entonces, lo que nos preocupa es la altura. ¿Cuántas veces bajamos? N medios, n cuartos, n octavos, hasta llegar a 1. Y eso nosotros sabemos qué es. ¿Cuánto vale eso? Si vamos dividiendo 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuánto nos demoramos para llegar a 1? ¿No saben? ¿Cuántas veces el número lo tengo que dividir por 2 para llegar a 1? O lo que es lo mismo, ¿cuántas veces un número, el 1, lo tengo que multiplicar por 2 para llegar a n? ¿Cuántas veces 2 lo tengo que multiplicar, perdón, n no, para llegar a n? Log n. Eso, log en base 2 de n. Log en base 2 de n. Esa es la cantidad de veces. Por lo tanto, esto es 2 por logaritmo en base 2 de n. Entonces, la sustitución backward sí me permitió obtener el valor de este. Lo pude hacer. La sustitución forward no me lo permitió, pero la backward sí. Tuve que pensar un poquito, pero lo logró. ¿Se dan cuenta? Así que efectivamente tiene un sentido haberles enseñado sustitución backward. A veces funciona. Ahora, spoiler alert, para la tercera no nos va a dar nada. Vamos. Y con esto terminamos la clase con esto vamos a terminar la clase. Vamos a intentarlo con la tercera, con esta de acá. Entonces, t de n es 1 más t de n menos 1 más t de n menos 2. Pero t de n menos 1 es 1 más t de n menos 2. Así que esto nos queda 1 más 2 veces t de n menos 2. Pero t de n menos 2 es 2 veces 1 más t de n menos 3 más t de n menos 4. Así que esto nos queda 1 más 1 más 2 más 2tn menos 3, pero 2tn menos 3 es 1 más tdn menos 4, así que nos queda más 2 más 3 veces tdn menos 4.
Y vamos a seguir trabajando así, y la verdad es que el patrón no se ve como obvio, ¿no? Podría seguir trabajando, pero no voy a llegar a nada. O no se ve nada, por lo menos yo no lo veo. Entonces, efectivamente, sustitución backward y sustitución forward son métodos simples, básicos, que dependen mucho de la intuición del usuario para poder obtener el comportamiento asintótico de una ecuación recursiva. La próxima clase vamos a ver métodos más poderosos y formales que nos van a permitir obtener mayores herramientas para poder hacer cálculos. Y también vamos a ver algunos otros ejemplos y vamos a jugar, ¿ya? Muy bien. Si nadie tiene algún comentario o algo por el estilo, voy a proceder a pasar la lista. Voy por la lista. Entonces, para que ustedes no se me pierda, ¿alguien llegó para la lista nomás? Para que no se me pierda, voy a poner el navegador acá, para que vean que lo estoy trabajando. Y en el navegador, entonces voy a poner la lista. ¿Era con guión? Creo que era sin guión, no me acuerdo. Creo que era sin guión. A ver. Sí, era sin guión. Entonces, aquí vamos a la asistencia. Este es el bloque A de hoy. Y vamos a crearla. Voy a bajar para que se vea bien el código QR y lo voy a enviar por el chat. A todos. Listo. Ya, ahí marquen su asistencia, por favor, y ya si marca su asistencia se puede retirar. Muchas gracias por su, valga la redundancia, asistencia. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao, gracias. Profe, Sí, antes que dígame. se vaya, ¿podría comentarle una cosa? Sí. Ya, bueno, Sí, lo que ningún pasa es problema. que Por favor. Sí, profe. yo en este horario y en el horario del Ujú. día martes, creo, ayer, Ya. tengo choques con unos ramos. Ojo, qué lata, no le puedo Entonces, creer. trato de venir a este horario Ujú. y el del día de ayer trato de faltar. El tema es que, ¿para qué le voy a mentir? Trato de conseguirme la asistencia. Entonces no sé si hay algún problema o si ustedes tienen algún problema, porque igual veo las clases después de No, terminar la... mire, la asistencia es una exigencia del, de la escuela. Yo me da exactamente lo mismo. Entonces, si usted llega y se registra de que vine para que aparezca, Ya, ok, gracias, profe. Sí, da lo porque mismo. Así que después... si usted lo puede hacer así, bien. Si es que hay algún problema al final con la asistencia, también lo podemos arreglar. Yo por lo menos, si es que usted aprueba por parte de notas, que participa, o me preguntó, etcétera, o le falta muy poquito, y luego me dice en la escuela, oiga, ¿sabe qué? Al alumno X debería reprobar porque tiene menor asistencia de la requerida, que yo le digo no, a mí me da lo mismo por mí que apruebe, porque Ya, es relevante. Digamos, usted es un alumno universitario. Un alumno universitario es un adulto responsable, supuestamente. Así que si usted no viene, usted responsablemente ve las grabaciones, lee el libro, lo que sea, y lo va a probar igual. ¿Por qué me importa a mí que venga usted o no? O sea, mejor por usted, pero si no viene, tiene cosas más importantes que hacer de repente, pero puede estudiar de otra manera. Esa es una universidad. Los otros, exigir asistencia, no estamos en enseñanza media. A mí me da lo mismo. ya.
no entiendo, profe. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti. Hasta luego, profe, que esté bien. Que esté muy bien. Ya, Carlos. Hola, profesor. Sí, Una hola, ¿cómo estás? consulta respecto a la tarea. En la pregunta 1 sale que tenemos que crear un arreglo de 5.000 millones, Sí, pero luego dice que los números van en un rango entre 1 y 10 millones. sí, porque pueden repetirse. Ah, pueden repetirse. Sí, pues claro, claro que pueden repetirse. De hecho, los algoritmos de ordenamiento, Ya, una de sus mediciones importantes es qué pasa cuando se repite, cuando hay repetición. Porque hay sí, algunos algoritmos que funcionan mejor con repetición y hay algunos algoritmos que funcionan mal con repetición. Después les voy a mostrar una animación que tengo por ahí donde se ya. comparan todos con todos y se ven previamente ordenados al revés, casi totalmente ordenados, totalmente al azar, con repeticiones. Y ahí van a ver cómo se comportan. Efectivamente, se pueden repetir. O sea que pero las pruebas se hacen con el arreglo ordenado una vez solamente, no Sí, ordenado más claro, de una vez. obvio. Crea el arreglo al azar, Sí. Le aplicamos el merge. lo ordena y lo Sí. tiene almacenadito en memoria. Y de ahí empieza a hacer las pruebas y Lo contar empiezo a el tiempo. usar. Ah, ya, ok. Y otra cosa, o sea, a nivel de implementación de código y el lenguaje que usemos, nosotros vemos cómo lo hacemos, ¿verdad? Sí, O me sea, da lo si queremos, mismo. podemos buscar un código en YouTube y implementarlo y... La idea es que lo trate de hacer usted. De hecho, ¿Sí? le Ah, voy a ya, ya, decir a sí. usted solamente porque usted está. El algoritmo 2 del código de multiplicación de matrices ¿Ya? tiene un nombre. No se los di porque si se los doy los van a buscar en Ah, Wikipedia y lo van a tomar. Se llama algoritmo de Strassen. Entonces, ya, si le ya, sí. da, si usted es muy malo programando y no quiere programarlo, lo cual no le recomiendo porque es muy importante que aprendamos a programar cosas interesantes, Ujú. el DR2 que dice ahí es el algoritmo de Strassen. Ah, ya. Sí, eso quería saber más que nada, porque, o sea, igual lo voy a hacer yo, pero en el caso de Sí, que no fuera trate de necesario, hacerlo usted. prefiero... Sí. De hecho, lo ideal es que trate de juntarse con compañeros y lo hagan entre todos, porque tienen como que hay que fomentar el trabajo en grupo. Usted cuando trabaje en un trabajo no va a trabajar solo y bla, 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 pero Ah, ya, etcétera. ya. Eso, profe. Muchas gracias. Ya, pues. Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Debía haber dejado de grabar antes de decir algoritmo de Strassen, porque ahora si ven la grabación lo van a ver todos. Bueno, la embarré. Adiós.